Hola querida familia, bienvenidos a este espacio donde hablamos con el corazón en la mano, sin máscaras y sin prisas, porque muchas veces nos sentimos rotos y descosidos. Pedacitos de historia, heridas sin terminar de sanar, emociones que van y vienen, culpas que se acumulan, palabras que no dijimos, decisiones que todavía nos pesan. Gracias por estar aquí, por quedarte un poco más. El tema central de hoy se resume en una pregunta: ¿por qué permite Dios el sufrimiento? Y lo vamos a hacer a través de un personaje bíblico que quiero profundamente, y me refiero a Job. Cuando pensamos en el sufrimiento, la Biblia nos conduce inevitablemente al libro de Job. Job era un hombre justo, era temeroso de Dios, era íntegro y apartado del mal. Él lo tenía todo, tenía una familia bellísima, tenía salud, tenía una economía incalculable, tenía respeto a nivel social. Sin embargo, en cuestión de días lo perdió todo, perdió la salud, perdió sus hijos y perdió todas y cada una de sus riquezas. Job terminó sentado en cenizas como señal de duelo, cubierto de llagas, escuchando incluso cómo sus amigos lo acusaban de haber pecado y de merecerse ese castigo. Job, cuando tú lees en la Biblia, se convierte en un espejo de nuestras propias crisis. Esas crisis cuando sentimos que la vida se desmorona y no hay explicación lógica para el dolor. Él llegó a clamar: ¿por qué nací? ¿Por qué sigo respirando si todo me ha sido quitado? Es en estas palabras donde reconocemos la desesperación más humana, la de aquel que no encuentra sentido y consuelo en medio del sufrimiento. Pero hagamos un alto y hablemos de cómo acompañar a aquel que sufre. Job tenía 3 amigos: Elifaz, Bildad y Zofar. Ellos habían ido ahí para consolarlo, pero más que nada terminaron confrontándolo. Eso lo podemos leer en Job capítulo 2, versículo 11. Charles Swindoll nos dice algo muy interesante. Los amigos interesados y sensibles saben cuándo llegar, cómo permanecer callados y qué decir, y si es que dicen algo. Y agrega: yo quisiera que Elifaz, Bildad y Zofar se hubieran quedado callados, que hubieran estado allí para llevarle agua y un poco de sopa a Job, y sencillamente permanecer cerca de él en su agonía. Para su crédito, si fueron para consolarlo y confrontarlo, como dice Job 2.11, ¿qué pasó? Cuando llegaron, hicieron lo correcto por 7 días y 7 noches. Simplemente se sentaron con él. Ninguno le decía nada, porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Job 2.13. Si has experimentado una tristeza profunda, agrega Swindoll, conoces la alegría de mirar al otro lado de la habitación y ver el rostro de un amigo. En lo más profundo de tu ser estás agradecido porque no te leen un versículo de las Escrituras, ni te dan consejos, ni tratan de buscar lo bueno en tu dolor. Es interesante esto que nos dicen. Simplemente están allí. Aprendan la lección de esto, amigos míos, dice Charles Swindoll. Sin falta, vayan y consuelen a los que sufren, pero también aprendan el valor de no hablar, solo estén presentes. A mí esto me encantó y quise compartirlo porque muchas veces lo que los cristianos suelen hacer es precisamente ir y leer un versículo bíblico y muchas veces acusar a la persona indirectamente, diciéndole, o eligen un pasaje bíblico que habla de que, bueno, esto te pasa porque cometiste un pecado. Acá Charles Swindoll nos está recomendando que lo mejor que puede hacer un amigo es hacer silencio, solo estar con la presencia.
¿Me necesitas en tu sufrimiento? Puedo ir, ayudarte a arreglar la casa, puedo ir y llevarte un plato de sopa, puedo ir y darte un abrazo, puedo ir y simplemente quedarme contigo. Y eso para la persona que sufre va a ser de mucho valor, porque queriendo hacer el bien, muchas veces terminamos haciendo que la persona que sufre se sienta más herida. Lo sorprendente de la vida de Job es que Dios nunca le da a Job una explicación detallada de por qué sufrió. No le revela tampoco la conversación que tuvo con Satanás, ni le da razones lógicas para explicarle el porqué de su sufrimiento. Y tú dirás, y bueno, entonces, ¿qué hace Dios con el sufrimiento de Job? ¿Se lo pone en un bolsillo? No. Le muestra algo mucho más profundo, su soberanía y su grandeza. En Job 38:4 leemos, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? La respuesta de Dios no es un manual de razones. No busques que Dios te dé razones a ti, sino una invitación a confiar en Él. Job comprendió que la fe no se sostiene en tener todas las respuestas, sino en creer que Dios sigue siendo Dios, incluso en la tormenta, incluso cuando las llagas están presentes en tu vida. Y al final, este hombre que sufrió tanto pudo declarar, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Muchas veces para ti Dios puede ser una palabra, incluso puede ser cristiano y Dios puede ser un montón de escrituras bíblicas, pero no has tenido una experiencia personal de Dios en medio del dolor y el sufrimiento. Cuando pases por una situación que realmente sacuda tu vida, recuerda, Dios sigue siendo Dios. La historia de Job nos enseña que el sufrimiento no es la señal de que Dios nos ha abandonado, sino la oportunidad para que nuestra fe pase de la teoría a la experiencia misma de la existencia de Dios. Job pasó de oír hablar de Dios a conocerlo personalmente en medio del dolor y de su sufrimiento. Cristo mismo en la cruz encarna este mismo mensaje que está en Job. Dios no evita el dolor, lo atraviesa con nosotros y nos promete que aunque las lágrimas no siempre tengan explicación, siempre tendrán redención. No lo olvides, las lágrimas que hoy no comprendes, tarde o temprano tendrán redención. Quiero dejarte algunas preguntas para que las lleves contigo. Estas son preguntas que cada uno debe responder en su corazón. Y quizás, que es mi intención, pueda ser el inicio de una profunda conversación con aquel que nunca nos abandona. ¿Qué haces con tu fe cuando todo se derrumba? ¿Te enojas con Dios en medio del dolor o le entregas tus lágrimas? ¿Sientes que tu relación con Dios es de oídas o como Job? ¿Ha habido un momento en tu vida en que has podido decir, verlo con tus propios ojos? ¿Cómo ha transformado tu vida un momento de sentimiento de dolor desesperante, de dolor desesperanzado, de sufrimiento profundo? ¿Puedes recordar alguna ocasión en la que Dios usó tu dolor para acercarte más a Él? ¿Qué significa para ti creer que Dios sigue siendo Dios, aun cuando no entiendes lo que pasa? Trata de responder estas preguntas y conversa con aquel que tiene las respuestas. Y recuerda, quizás no te las dé, pero buscará el camino para el diálogo. Y así, paso a paso, aquí en Rotos y Descosidos, seguimos caminando. No tenemos todas las respuestas, como siempre les digo,
pero confiamos en aquel que sí las tiene. Aquí estamos, intentando poner luz donde hay sombra, sostener la fe cuando todo tiembla y abrazar la esperanza incluso cuando duele. Hasta el próximo encuentro, querida familia, que Dios te bendiga y te sostenga siempre.